Hola a todos, bienvenidos a Anima Tua. Hoy vamos a hablar de la desmaterialización de la conexión después de la muerte. Y yo sé que suena súper enredado, pero es un poco el perder o el aceptar esta ausencia de la materia una vez hay una muerte del cuerpo físico y cómo entonces esa ausencia de materia implica un nuevo cambio en el paradigma y en la forma en que nos conectamos con nuestros seres queridos y nuestros seres de luz. Aplica para todo. ¿Por qué es importante hablar de este tema? Porque hay una muerte. Aunque yo les he dicho, y ustedes saben que yo creo que la muerte no existe, me estoy refiriendo a la muerte del alma. Hay una muerte que sí ocurre, que es la muerte del cuerpo, y a esa es la que nosotros le hacemos el duelo. La ausencia física, la ausencia de la materia y del cuerpo de quien murió. Cuando nosotros empezamos a hacer un proceso de duelo, estamos entendiendo y procesando que esa persona ya no está. Como yo les contaba con la metáfora del edificio, la seguiré usando. Cuando alguien muere, se muda de nuestro apartamento y eso significa que hay una ausencia física. Puede que nosotros sigamos conectados con ellos, sí, pero creer que vamos a seguir conectados de la misma manera que cuando estaban vivos en su cuerpo es un error. Y ahí es donde muchas veces fallamos y donde nos encontramos con muchas barreras en el camino, porque hay una parte de nosotros que quiere y que tiene como este anhelo de seguir conectada de la misma manera y vamos a partir de la premisa de que esto no es posible. Aunque de pronto nos hayan dicho que sí, la realidad es que no. Y ese creo yo que empieza a ser como la base del proceso de duelo en sí, el reconocer que ya hay muchas cosas que desde lo humano y desde lo material, y cuando digo material es materia, carne, ya no podemos tener con ellos. Y eso duele, y esa es la ausencia. Por eso así nosotros sigamos conectados con ellos de maneras diferentes, también reconocemos que hay una ausencia y podemos seguirlos sintiendo, pero podemos seguirlos extrañando a la misma vez porque el uno no va sin el otro. Hay una presencia espiritual del alma que sí permaneció y que es eterna, y hay una ausencia de la parte física y de esas interacciones físicas como lo son verlos, sentirlos, escucharlos, olerlos e interactuar con ellos en las situaciones de diario vivir. Entonces, ¿qué es importante? Yo no les voy a decir que entonces porque se vieron este video ya resuelto, ya entendieron que no pueden verlos o sentirlos de la misma manera que antes. No, pero sí necesitamos dar un paso hacia allá, sí necesitamos un poco ir reconociendo que si nos vamos a conectar con ellos y que si vamos a seguir sintiéndolos, no puede ser de la misma manera. Ahora bien, creo que los sentidos del cuerpo sí se conectan con los del alma y que muchas veces a través de esa conexión, esas manifestaciones de ellos se sienten a través del cuerpo, pero no es lo mismo. Verlos en un sueño no es lo mismo que verlos cuando tú te despertabas por la mañana. Olerlos cuando de repente sentimos un olor no es lo mismo que cuando sabemos que están pasando o que los estamos oliendo físicamente. Entonces, sí, los sentidos del cuerpo físico nos sirven para ser como estos canalizadores de cómo nosotros sentimos su alma y su conexión. Pero, vuelvo y les digo, no es lo mismo. Entonces, cuando les hablo de desmaterializar la conexión, necesitamos un poco renunciar, no desde la resignación, sino tal vez desde una aceptación que esta forma ya no existe, y al nosotros entender, reconocer, interiorizar, aceptar que esta forma ya no existe, no estamos diciendo ya no hay nada, estamos diciendo esta ya no es la manera, ¿cuál va a ser la nueva forma? Cuando damos el salto a cuál va a ser la nueva forma, reconocemos que van a haber nuevas maneras de conectar con ellos. Cuando empezamos a hacer este proceso, nos abrimos precisamente, y valga la redundancia, a nuevas maneras. Y cuando nos abrimos a nuevas maneras, nos estamos abriendo a la posibilidad de que las cosas sean más de lo que pensábamos, que no sea solo lo que sabíamos, sino que también el universo, la divinidad, nuestros seres queridos y nuestros seres de luz nos permitan enseñarnos la manera que uno, a ellos les queda mejor, pero sobre todo dos, que nos queda mejor a nosotros. Porque al igual que con los sentidos del cuerpo, no todos tenemos los mismos sentidos tan desarrollados. En mi caso, más que por haberlos desarrollado o no, ha sido una decisión consciente que no quiero ver y de pronto no siempre escuchar eh, cosas del otro mundo, del mundo invisible o del mundo espiritual.
Entonces, la forma en que yo me conecto es a través de lo que ocurre dentro de mí. Y aquí les voy a decir una cosa muy bonita que aprendí y que es muy cierta y es, siempre nos hablan de ir a nuestro interior. Y yo les he hablado de cómo que cuando uno conecta, conecta desde adentro, que uno es el medio y el canal para conectar desde adentro, pero lo que también está pasando a la misma vez es que adentro es arriba, ¿no? Miren lo bonito. Cuando yo voy hacia adentro y me conecto desde adentro, lo que realmente estoy haciendo es yendo hacia arriba, a mi ser superior, a mi divinidad, a Dios. Entonces, cuando yo, Andrea, conecto desde adentro, desde este saber interno, que puede ser hablando de la intuición o desde la canalización, pero es saber. Y es difícil reconocer y ahí está la duda, pero también desde adentro no puede conectar. Entonces, a lo que voy es que cada persona va a tener distintas maneras de conectar, distintas señales, distintas formas. La música, los olores, las sensaciones, los sueños. Hay tantas formas que lo que nosotros empezamos a identificar es eso. No siempre lo vamos a hacer como nosotros queramos, como que yo diga va a ser así, sino que ellos también nos lo van a mostrar por todo, porque también tenemos limitantes del cuerpo y de las creencias y de la mente, porque también tenemos afinidades, dones, digamos, posibilidades más cercanas a ciertas conexiones. Y empezamos entonces este viaje donde reconocemos que vamos más allá de lo que queremos para poder empezar a entender lo que tenemos. Y les prometo que aunque es diferente, lo que tenemos son posibilidades infinitas de conexión con ellos, pero sí siento que es muy importante dejar atrás lo que fue o lo que queríamos que fuera para aterrizar en lo que es y en lo que puede ser si nos lo permitimos, si abrimos el corazón y cerramos un poquito. Cuando digo cerrar la mente es como apagarla un momentico para ver qué nos trae este mundo, porque la conexión es inminente. Es algo que todos tenemos, es una posibilidad que podemos escoger sí, pero no es si tenemos o no. Esa parte ya está dada. Entonces aprendemos a jugar con eso, con la realidad que tenemos, que siento yo es muchísimo más grande de la que nosotros pensábamos en algún momento y de la que nos enseñaron también y alrededor todas las culturas y las creencias. Entonces, en todos estos pasos que hemos venido dando en el video 1, en el video 2 y en este sobre conectar, ahora entramos a esta fase y es cómo vamos a desmaterializar esa conexión que teníamos para que vaya acorde con el ser con el que ahora nos estamos conectando. Antes éramos de humano a humano, ahora somos humano a alma y la conexión tiene que cambiar. Y si no cambiamos con ella, nos vamos a quedar frustrados porque vamos a seguir esperando que baje el Espíritu Santo en forma física a darnos mensajes y seguramente no va a pasar así. ¿Qué ha pasado? Claro que sí. Pero ¿qué es lo que pasa usualmente día a día? No. Entonces, dar ese paso y permitírnoslo va a abrirnos las puertas. También necesitamos, y mi invitación es a que piensen en eso, piensen desde dónde se están pensando la conexión, las señales o los mensajes que quieren recibir. Y si todavía sigue siendo como de este lado de carne, de materia, pensemos de qué otra manera la podríamos transformar y entendamos también un poco qué significa transformarla. Es entender un poco que, voy a dar un ejemplo, si yo vivo en el mismo apartamento que mi papá, pues yo puedo gritar y decir, papá, tal cosa, y él me va a responder. Si mi papá o yo nos mudamos y cada uno va a vivir en su apartamento, evidentemente la forma de comunicación va a tener que cambiar. Voy a tener que usar mensajes de texto, voy a tener que usar llamadas, videollamadas o voy a tener que ir a visitarlo. No va a ser lo mismo gritar si él ya no está en el mismo apartamento. Voy a tener que encontrar otras maneras de comunicarme con él, hablando desde lo terrenal. Eso mismo que les acabo de decir aplica para el mundo espiritual. ¿Cómo lo hacemos? Primero entendiendo cómo lo estábamos esperando y cuáles eran nuestras expectativas frente a esto y ahora pensar qué otra manera podemos utilizar o incluso pedirles a ellos que nos empiecen a mostrar otras formas. Esto sí, si vamos a pedir para que ellos nos muestren, tenemos que estar en capacidad de recibir y de recibir de una manera diferente. Acuérdense lo que hablábamos en el video anterior y es un poco reaprender el mundo. Reaprender el mundo implica darnos la oportunidad de conocerlo desde otro lugar, así ese otro lugar no nos lo hayan enseñado, no esté en nuestra mente en este momento y sobrepase nuestras expectativas de lo que debería ser. Las sobrepase o las cambie por completo. Ese es el siguiente paso. ¿Estamos listos para desmaterializar la conexión
después de la muerte? Yo creo que sí. ¿Implica un esfuerzo? Sí, porque aquí estamos combatiendo creencias y estamos combatiendo una estructura que tenía nuestra mente para darle otra, pero se puede y va a ser. Espero que les haya gustado este video y nos vemos en un siguiente capítulo de esta conexión y de cómo funciona. Déjenme en los comentarios, en donde quieran, cómo más quisieran entender esto, qué dudas les quedan y qué más podemos ir abarcando. Gracias.